Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Historias de Familia Rota. Como siempre, es un placer contar con su presencia. Nos gustaría saber desde qué rincón del planeta nos sintonizan. Dicho esto, es momento de adentrarnos en el relato que hemos preparado para ustedes. Hola, soy Sara. Hoy les voy a leer la historia de Emily, que se titula así: Llegué a casa temprano del trabajo para ver que mi dormitorio principal estaba siendo repintado. Lo estamos renovando antes de mudarnos, dijo la esposa de mi hermano. Él asintió y mis padres se rieron. Al día siguiente, mamá llamó. ¿Por qué vino la policía a buscarnos? Bueno, empecemos. Soy Emily. Tengo 33 años y trabajo como diseñadora de interiores en una empresa de diseño bastante grande. La paga es buena y realmente amo lo que hago. Pero esta historia no es realmente sobre mi trabajo. Es sobre la decisión más importante que tomé en mi vida adulta y cómo básicamente hizo estallar a toda mi familia. Hace unos 6 meses decidí comprar una casa. No cualquier casa, eso sí. Encontré este lugar que básicamente se estaba cayendo a pedazos. Las fotos del anuncio eran terribles. La pintura se estaba descascarando por todas partes. El patio parecía una jungla. Y, sinceramente, todo el lugar gritaba pozo sin fondo. Pero, ¿saben qué? Tenía potencial. Y lo más importante, tenía un patio trasero. Había vivido en apartamentos toda mi vida adulta y estaba harta. Quería mi propio espacio, mi propio lugar para hacer lo que quisiera con él. El precio era ridículamente bajo debido a su estado, así que realmente podía permitirme la hipoteca. Mis padres pensaron que había perdido la cabeza. Emily, ¿en qué estás pensando?, dijo mi madre cuando se lo conté en la cena del domingo. Podrías conseguir un bonito apartamento con todo ya hecho, porque querrías asumir todo ese trabajo. Mi padre solo negó con la cabeza. Esa casa se va a comer todo tu dinero y tu tiempo. Incluso mi hermano menor, Jack, intervino. En serio, cómprate un condominio o algo así. Esto suena como una pesadilla. Su esposa, Sara, también estaba allí como de costumbre. No dijo mucho, pero pude verla poniendo los ojos en blanco cada vez que hablaba de mis planes. Sara siempre ha sido un poco criticona con todo lo que hago. Es una de esas personas que actúa como si supiera más de todo. A pesar de que nunca ha tenido un trabajo de verdad y pasa la mayor parte de su tiempo intentando ser una influencer o algo por el estilo. Pero no me importaba lo que ninguno de ellos pensara. Yo quería esta casa. Podía ver más allá de todos los problemas y visualizar en lo que podría convertirse. Y, sinceramente, estaba emocionada con la renovación. Trabajo con equipos de construcción todo el tiempo para mi trabajo, así que sabía que podría conseguir ayuda cuando la necesitara. Así que compré la casa, me aprobaron la hipoteca, firmé todos los papeles y, de repente, era propietaria de una casa. El día que me dieron las llaves, me paré en esa sala de estar desastrosa y sentí una enorme oleada de emoción. Esto era mío. La renovación duró 6 largos, agotadores y caros meses. Algunas cosas las hice yo misma: pintar, decoración básica, jardinería. Los trabajos más grandes los subcontraté. Pero aquí está el truco: los chicos que trabajan con mi empresa me hicieron un descuento enorme en los costos de mano de obra. Me cobraron básicamente la mitad de su tarifa normal porque trabajábamos juntos todo el tiempo. Me ahorró miles de dólares. Prácticamente vivía en Home Depot. Mis fines de semana los pasaba arrancando alfombras viejas, eligiendo colores de pintura y aprendiendo mucho más sobre fontanería de lo que jamás quise saber. Definitivamente hubo momentos en los que cuestioné mi cordura. Como cuando descubrí que el sistema eléctrico necesitaba ser completamente rehecho, o cuando llovió durante 3 días seguidos y descubrí que el techo tenía una gotera. Pero poco a poco, todo empezó a tomar forma. Las paredes recibieron pintura fresca, los suelos fueron restaurados. Puse nuevas instalaciones, modernicé la cocina y convertí esa jungla de patio trasero en algo realmente agradable. Cada semana se veía un poco mejor y me sentía cada vez más orgullosa de lo que estaba haciendo. Fue entonces cuando decidí hacer una fiesta de inauguración. Fui a casa de mis padres a cenar para invitarlos a todos. Jack y Sara estaban allí como de costumbre.
alquilan un apartamento diminuto y siempre están en casa de mis padres para las cenas de fin de semana. Voy a hacer una fiesta de inauguración el próximo sábado, anuncié después de que terminamos de comer. Me encantaría que todos vinieran a ver la casa ahora que está terminada. Fue entonces cuando Sara se rió. Tampoco una risa agradable. Fue malvada y desagradable. No quiero ir a esa pocilga, dijo, todavía riéndose como si hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. Me quedé completamente en shock. Quiero decir, ¿quién dice algo así? De hecho, hice renovaciones importantes allí, dije, tratando de mantener la calma. Pero si no quieres venir, no tienes que hacerlo. La cara de Sara se puso roja y cerró la boca. No me dirigió la palabra en el resto de la noche, solo se sentó allí, haciendo pucheros como una niña pequeña. Mis padres y Jack parecían incómodos, pero prometieron que vendrían, aunque, sinceramente, no sonaban muy entusiasmados. La fiesta comenzó a las 6 del sábado. Mis compañeros de trabajo, amigos y vecinos llegaron puntuales. Todos caminaban por la casa diciendo lo increíble que se veía, preguntando sobre diferentes decisiones de diseño y elogiando el trabajo que había hecho. La fiesta iba genial, excepto que mi familia no estaba allí. Pasó una hora, luego una hora y media. Empezaba a pensar que me habían plantado por completo cuando finalmente oí coches llegando afuera. Mis padres, Jack y Sara, caminaron hacia la puerta principal y por sus caras supe que esperaban lo peor, como si pensaran que estaban a punto de entrar en una especie de zona de desastre. Pero en el segundo en que entraron, sus expresiones cambiaron por completo. Dios mío, Emily, dijo mi madre, mirando a su alrededor con los ojos como platos. Esto es precioso. Tienes un gusto maravilloso. Me sentí tan reivindicada en ese momento. Finalmente podían ver aquello por lo que había estado trabajando. Pero entonces me fijé en Sara. Estaba caminando, pero en lugar de admirar algo, estaba claramente buscando problemas. Miraba las esquinas, pasaba el dedo por las superficies, entrecerraba los ojos al ver la pintura. Era patético, la verdad. Se esforzaba tanto por encontrar algo malo, pero no había nada que criticar. Luego desapareció arriba por un rato. Cuando bajó, anunció lo suficientemente alto como para que todos los que estaban cerca la oyeran: el color de tu dormitorio principal es terrible. Definitivamente repintaría eso. Le sonreí. Bueno, cuando tengas tu propia casa, podrás pintar las paredes del color que quieras, incluso de rosa. Todo el mundo sabía que Sara estaba obsesionada con que todo fuera rosa. Eso fue suficiente. Su cara se puso de un rojo brillante y parecía que iba a explotar. Vamos, Jack. Nos vamos, espetó y se dirigió hacia la puerta. Jack me lanzó una mirada de disculpa, pero la siguió de todos modos. Mis padres parecían avergonzados y decepcionados, pero también se fueron, negando con la cabeza. La fiesta continuó sin ellos, y sinceramente fue mejor así. Después de todo el desastre de la inauguración, pensé que mi familia necesitaría algo de tiempo para que se calmaran los ánimos. Pero mamá me sorprendió. Aproximadamente una semana después, llamó y preguntó si podía venir a ver la casa de nuevo. Solo nosotras dos esta vez. Me siento fatal por cómo terminó el sábado, dijo. Realmente me gustaría pasar un tiempo mirando todo lo que has hecho sin todo el drama. Así que vino ese fin de semana y fue realmente agradable. Paseó por la casa tomándose su tiempo, haciendo preguntas sobre mis elecciones de diseño y elogiando las diferentes habitaciones. Tomamos un café en mi nueva cocina y me dijo lo orgullosa que estaba de lo que había logrado. Tengo que admitirlo, Emily, tu padre y yo nos equivocamos al desanimarte a comprar este lugar, dijo. Realmente sabías lo que estabas haciendo. Me sentó bien escuchar eso de ella. Pasamos una tarde agradable juntas y cuando se iba, hice algo en lo que había estado pensando durante un tiempo. Toma, le dije, entregándole una llave de repuesto. Por si alguna vez me voy de viaje o algo, tal vez podrías regar mis plantas o simplemente vigilar las cosas. Me abrazó y tomó la llave. Sentí que tal vez estábamos volviendo a la normalidad a pesar de toda la rareza con Sara y Jack. Mi madre pasó por casa algunas veces más durante los siguientes meses. A veces traía la compra y cocinábamos juntas la cena. A veces simplemente pasaba a ver cómo estaba. Fue agradable tener esa relación con ella de nuevo. Jack y Sara, por otro lado, eran otra historia.
Apenas supe de ellos. Jack enviaba algún texto ocasional sobre cosas al azar, pero nunca mencionó la casa o la fiesta. Sarah no me contactó en absoluto, lo cual me pareció bien. Mi padre estaba en un punto intermedio, no ignorándome activamente, pero tampoco haciendo un esfuerzo por pasar tiempo juntos. Pasaron 4 meses así. Estaba instalada en mi rutina, amando mi casa, disfrutando de mi espacio. El trabajo iba bien. Estaba saliendo con alguien de manera casual y la vida se sentía bastante bien. Entonces mi madre llamó un jueves por la noche. Su voz sonaba diferente, algo suave y cautelosa, como si estuviera eligiendo sus palabras con mucho cuidado. Emily, cariño, ¿te gustaría venir a cenar este sábado? Ha pasado un tiempo desde que hemos estado todos juntos como familia. Algo en su tono me hizo sospechar, pero dije que sí. Echaba de menos nuestras cenas familiares y pensé que tal vez había pasado suficiente tiempo para que todos se comportaran normalmente de nuevo. Llegó el sábado y conduje hasta la casa de mis padres. Jack y Sarah ya estaban allí cuando llegué, lo cual no fue una sorpresa. Prácticamente vivían allí los fines de semana. «Hola, dijo Jack cuando entré. Estaba siendo extrañamente amable, lo que inmediatamente me puso en guardia. Sarah apenas me miró, pero al menos no me estaba fulminando con la mirada. Nos sentamos a cenar. Mi madre había hecho estofado, que siempre estaba bueno. La conversación fue un poco forzada al principio, todos siendo demasiado educados y haciendo preguntas seguras sobre el trabajo y el tiempo. Pero entonces, justo en medio de mi relato sobre un cliente difícil, mi madre de repente dejó el tenedor y me dedicó una sonrisa dulce. «Emily, quería hablar contigo sobre algo», dijo con esa misma voz suave de la llamada telefónica. Todos los demás dejaron de comer y me miraron. Jack también sonreía. Esa misma sonrisa de cachorro que me ponía cuando éramos niños y quería algo. «El contrato de alquiler de Jack y Sarah está a punto de terminar», continuó mi madre. «Y con todo lo que ha estado pasando con la economía y la situación laboral de Jack, les está costando encontrar algo que puedan permitirse». Sentí un vuelco en el estómago. Sabía exactamente a dónde iba esto. «Así que estábamos pensando», continuó mi madre, «que tal vez podrían quedarse contigo por un tiempo, solo temporalmente, hasta que se recuperen». El silencio en la habitación era ensordecedor. Todos me miraban fijamente, esperando mi respuesta. Jack seguía con esa patética y esperanzada sonrisa. Respiré hondo. «No quiero que nadie más viva en mi casa». La cara de mi madre se descompuso. «Emily, no es nadie más. Es tu hermano y su esposa». «Lo entiendo», dije, tratando de mantener la calma, pero mi respuesta sigue siendo no. Fue entonces cuando Sarah decidió intervenir. «Siempre supe que eras codiciosa y arrogante», dijo, su voz goteaba veneno. La miré directamente. «Qué curioso, porque recuerdo que, en la inauguración de mi casa, dijiste que no querías venir a mi pocilga. Ahora estás lista para vivir en ella». Sarah se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. «Bueno, si es gratis, supongo que podría soportarlo». La audacia de esta mujer era increíble. Entonces Jack comenzó con su historia triste. «Vamos, tienes que entender mi situación. Están haciendo despidos en mi trabajo y me redujeron el sueldo en un 20%. Realmente estamos pasando por un mal momento». Lo miré a él, luego a Sarah. Quizás Sarah debería conseguir un trabajo entonces, en lugar de fingir ser una blojera y hacer lo que sea que hace todo el día. La cara de Sarah se puso de un rojo brillante. «¿Cómo te atreves?» «Solo digo», continué, «que si el dinero escasea, tal vez ambos adultos en la relación deberían estar trabajando». Fue entonces cuando Sarah perdió el control por completo. Empezó a llorar, grandes lágrimas dramáticas, y salió corriendo del comedor. Pude oírla subir las escaleras pisando fuerte hacia mi antiguo dormitorio. «Mira lo que has hecho», dijo Jack, levantándose de un salto de su silla. «Eres una tonta, Emily», y corrió tras su esposa. Mis padres se quedaron sentados, ambos mirándome con desaprobación, como si yo fuera la peor hija del mundo. Terminé mi cena lo más rápido posible y me largué de allí. Después de esa desastrosa cena familiar, todo se volvió completamente silencioso. Y quiero decir completamente. Nadie llamó, nadie envió mensajes de texto, nadie me invitó a nada. Era como si me hubieran borrado de la familia.
Pasó un mes entero, sin una sola palabra de ninguno de ellos. Ni invitaciones a cenar los sábados de mi madre, ni textos al azar de Jack, nada. Sinceramente, me sentí un poco aliviada. No quería lidiar con más chantajes emocionales para que Jack y Sarah se mudaran a mi casa. Tenía mi propia vida que vivir y estaba disfrutando de la paz y la tranquilidad. Mi casa se sentía más hogar que nunca. Invitaba a amigos a cenar. Trabajaba en pequeños proyectos por la casa y no tenía que preocuparme de que alguien apareciera y hiciera comentarios sobre mis decisiones. Pero un martes, todo cambió. Tenía una reunión programada con un nuevo cliente potencial a las 2 de la tarde. Un gran proyecto de renovación, muy buen dinero. Pero alrededor de las 11:30 llamó y dijo que tenía que reprogramar debido a una emergencia familiar. No hay problema, pensé. Podría usar el tiempo para ponerme al día con algo de papeleo, pero luego me di cuenta de que había dejado algunos archivos importantes en casa. Así que decidí volver a casa y trabajar desde allí el resto del día. Llegué a casa alrededor del mediodía, que era unas 3 horas antes de lo normal en un martes. Al entrar en mi entrada, noté 2 coches aparcados en la calle frente a mi casa. Uno era el coche de mis padres. El otro era el de Jack. Mi primer pensamiento fue que tal vez algo andaba mal, como si hubiera habido una emergencia y estuvieran tratando de localizarme. Pero luego me di cuenta de que podrían haber llamado si ese fuera el caso. Usé mi llave para abrir la puerta principal, y en el segundo en que entré, supe que algo estaba muy mal. Había cosas por todas partes. Mis cosas, muebles de mi dormitorio principal, estaban en la sala de estar en el pasillo. Mi cómoda, mi mesita de noche, incluso mis lámparas de noche. Podía oír voces que venían de arriba. Voces fuertes, como de gente trabajando. Mi corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras. Las voces venían de mi dormitorio principal. Caminé por el pasillo y me detuve en la puerta. No podía creer lo que estaba viendo. Mis padres estaban allí. Jack estaba allí. Sarah estaba allí, de pie en medio de la habitación con una enorme sonrisa en su rostro. Y había 2 tipos que no reconocí, trabajadores con rodillos y brochas de pintura. Estaban pintando mis paredes, mis hermosas paredes cuidadosamente elegidas para las que había pasado semanas seleccionando el color perfecto. Las estaban pintando de rosa, un rosa brillante, desagradable, tipo Pepto-Bismol. Perdí el control por completo. ¿Qué demonios está pasando aquí?, grité. Todos saltaron y se giraron para mirarme. El trabajador se detuvo a medio rodillo y se quedó mirando. Mis padres parecían culpables a más no poder. Jack parecía un ciervo deslumbrado por los faros. Pero Sarah siguió sonriendo. «Oh, qué bien. ¿Estás en casa?», dijo como si fuera la cosa más normal del mundo. Decidimos renovar el dormitorio principal antes de que Jack y yo nos mudemos. «¿No te encanta el color?». Estaba tan enfadada que apenas podía hablar. «Paren», les dije a los trabajadores. «Dejen de pintar mis paredes ahora mismo». Los trabajadores parecían confundidos y se miraron entre sí, pero dejaron sus brochas. Me volví hacia mi madre. «¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¿Cómo entraste siquiera?». Mi madre tuvo el descaro de sonreírme. «Use mi llave, cariño. Somos todos familia aquí y sabíamos que querrías que Jack y Sarah estuvieran cómodos cuando se mudaran». «¿Mudarse?», dije. Les dije que no. Les dije muy claramente que no. «Sabíamos que cambiarías de opinión», dijo mi padre. «Al final siempre haces lo correcto». ¿Lo correcto? Lo correcto era dejar que esta gente entrara en mi casa y destrozara mi dormitorio. «Fuera», dije. «Todos ustedes, fuera de mi casa ahora mismo, o llamo a la policía». Mis padres comenzaron a darme sermones sobre la lealtad familiar y lo egoísta que estaba siendo. Jack gritaba que yo no entendía su situación y que debería ayudarlo. Sarah me llamaba egoísta y desagradecida. Los trabajadores, que eran listos, recogieron sus cosas súper rápido y se fueron. Pudieron ver que esto estaba a punto de empeorar mucho más. «Lo digo en serio», dije cuando los trabajadores se fueron. «Fuera ahora, o los sacaré físicamente yo misma».
Todos me miraron como si estuviera loca, pero algo en mi voz debió convencerlos de que hablaba en serio. Uno por uno, salieron de mi dormitorio, bajaron las escaleras y salieron por la puerta principal. Me quedé allí, en medio de mi dormitorio, mirando las paredes. La mitad de ellas todavía eran del bonito color gris que había elegido. La otra mitad era de ese horrible rosa que me daban ganas de vomitar. Temblaba de rabia, pero sabía que tenía que actuar rápido. Esta gente había demostrado que no se detendría ante nada para conseguir lo que querían y no podía permitir que esto volviera a suceder. Primero llamé a uno de mis trabajadores, Mike, que ha hecho un montón de trabajos para mí y vive bastante cerca. Mike, necesito que vengas a cambiar mis cerraduras ahora mismo, le dije. Es una emergencia. Mientras esperaba a Mike, conduje a la ferretería y compré pintura del mismo color exacto que había elegido originalmente para mi dormitorio. Iba a arreglar este desastre esa noche, aunque me llevara hasta el amanecer. Mike apareció y cambió todas mis cerraduras, la puerta principal, la trasera e incluso la del garaje. Después de que se fue, pasé el resto de la tarde y la mayor parte de la noche repintando esas paredes. Estaba agotada y furiosa, pero estaba decidida a borrar todo rastro de lo que habían hecho. Cuando finalmente terminé, alrededor de las 2 de la madrugada, mi dormitorio volvía a parecer normal. Pero estaba demasiado alterada para dormir allí, así que me quedé en la habitación de invitados. A la mañana siguiente llamé a un par más de mis chicos para que me ayudaran a mover los muebles pesados de vuelta a su sitio. Luego hice algo que debería haber hecho meses atrás. Llamé a una empresa de seguridad. Quiero cámaras en todo el perímetro de mi casa, les dije, y un sistema de alarma completo, sensores de movimiento, sensores de puerta, todo. Vinieron ese mismo día e instalaron todo. Cámaras que cubrían cada ángulo de mi propiedad. Detectores de movimiento, sensores de puertas y ventanas, el paquete completo. El sistema se conectaba a una aplicación en mi teléfono para que pudiera monitorear todo de forma remota. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar de nuevo. Mi casa estaba segura, mis cerraduras estaban cambiadas, y si alguien intentaba hacer una jugada así de nuevo, tendría pruebas en video. El sistema de seguridad resultó ser la mejor inversión que he hecho en mi vida. Y lo descubrí mucho antes de lo que esperaba. Fue solo un par de días después de la instalación, mientras estaba sentada en mi escritorio en el trabajo, revisando unos planos de diseño, cuando mi teléfono comenzó a vibrar. La aplicación de seguridad me estaba enviando alertas, movimiento detectado. Intento de entrada en la puerta principal. Sistema de alarma de la puerta principal activado. Mi corazón empezó a acelerarse. Abrí la aplicación y vi la transmisión de la cámara en vivo. Allí estaba Jack, de pie justo enfrente de mi puerta. Tenía algo en la mano. Parecía la vieja llave de repuesto que le había dado a mi madre. Lo vi intentar meter la llave en la cerradura. Cuando no funcionó, la movió un rato, frustrándose cada vez más. Luego dio un paso atrás y miró a su alrededor, probablemente para ver si algún vecino estaba mirando. Fue entonces cuando fue a su coche y volvió con una palanca. No podía creer lo que estaba viendo. Mi propio hermano estaba tratando de entrar a mi casa con una palanca. La encajó en el marco de la puerta y empezó a hacer palanca, tratando de forzar la apertura. La alarma estaba sonando. Podía ver las luces parpadeando en la cámara. Jack debió oírla también porque de repente dejó de hacer lo que estaba haciendo. Miró a su alrededor con pánico, tiró la palanca al suelo y corrió de vuelta a su coche. Salió de allí chirriando llantas como si su vida dependiera de ello. Me quedé sentada en mi escritorio, mirando mi teléfono, completamente en shock. Quiero decir, sabía que las cosas estaban mal entre nosotros, pero nunca pensé que Jack realmente intentaría entrar a la fuerza en mi casa. Esto era un comportamiento criminal. Guardé la grabación de video y conduje directamente a la comisaría de policía. Quiero presentar una denuncia por intento de allanamiento de morada, le dije al oficial en la recepción. Me tomaron en serio cuando les mostré el video. Se podía ver claramente la cara de Jack. Se le podía ver intentando usar la llave. Se le podía ver con la palanca.
No había forma de negar lo que había hecho. Presenté la denuncia y les di todas las grabaciones. Dijeron que se pondrían en contacto conmigo sobre los siguientes pasos. Volví a casa esa noche sintiendo que había hecho lo correcto, pero también un poco triste. Era mi hermano, ya saben, pero había cruzado una línea que simplemente no se cruza. El sábado por la noche sonó mi teléfono. Era mi madre y estaba gritando antes de que yo tuviera la oportunidad de decir hola. Emily, ¿qué has hecho? La policía vino a nuestra casa y arrestó a Jack. Dijeron que presentaste una denuncia afirmando que intentó entrar en tu casa. Si intentó entrar en mi casa, dije con calma. Tengo pruebas en video. ¿Tienes que ir allí ahora mismo y retirar esos cargos? Gritó. Estamos hablando de tu hermano. Tal vez mi hermano no debería haber intentado entrar en mi casa con una palanca. Mi madre estaba llorando ahora diciendo que estaba destruyendo a la familia y cómo podía hacerle esto a mi propio hermano. Retiraré los cargos, dije, pero solo si todos ustedes prometen dejarme en paz. No más apariciones en mi casa. No más intentos de convencerme para que se muden. No más drama. Me dejan completamente en paz. Ella aceptó de inmediato. Sí, lo que quieras. Pero por favor, retira los cargos. Después de colgar, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Mi padre, Jack, Sarah, todos estaban llamando y enviando mensajes de texto, rogándome que retirara los cargos, prometiendo que nunca más me molestarían si solo iba a la policía y retiraba la denuncia. Los mensajes de texto eran bastante desesperados. Por favor, Emily, prometemos dejarte en paz. Solo retira los cargos. Lo siento. La fastidié. Nunca lo volveré a hacer. Solo ayúdame esta vez. Juramos por nuestras vidas. No te contactaremos más. Por favor, arregla esto. Los dejé angustiarse toda la noche, pero a la mañana siguiente volví a la comisaría y retiré la denuncia. Jack fue liberado ese mismo día. Resulta que no había estado en ningún problema real, no tenía antecedentes, así que solo lo interrogaron y lo dejaron ir con una advertencia. Pero fue suficiente para asustarlo de muerte. ¿Y saben qué? Funcionó. Después de eso, nadie de mi familia me contactó. Ni una llamada, ni un mensaje de texto, nada. Era como si finalmente hubieran captado el mensaje de que hablaba en serio sobre querer que me dejaran en paz. Pasaron 6 meses en completa paz, sin dramas, sin chantajes emocionales, sin visitas sorpresa. Podía volver a casa del trabajo y saber que mi casa estaría exactamente como la dejé. Podía irme de fin de semana sin preocuparme por volver y encontrar mi dormitorio pintado de rosa de nuevo. De hecho, estaba empezando a olvidarme de todo el drama familiar cuando me encontré con mi prima Lisa en el supermercado. Siempre nos habíamos llevado bastante bien, pero no había hablado con ella desde antes de que comenzara todo este lío. Emily, Dios mío, ¿cómo estás?, dijo, dándome un abrazo. Me he estado preguntando cómo te ha ido. Charlamos unos minutos sobre el trabajo y la vida, y luego sacó el tema de la familia. Oye, escuché que Jack y Sarah están viviendo con tus padres ahora, dijo. Tu madre mencionó que Sarah está embarazada. Eso debe ser emocionante. ¿Embarazada? Bueno, eso explicaba muchas cosas. Sí, tu madre dijo que están pasando por muchas dificultades económicas. La situación laboral de Jack no ha mejorado, y ahora con un bebé en camino. Lee se negó con la cabeza. Me siento mal por ellos, pero supongo que tus padres están felices de ayudar. Solo asentí y hice algunos comentarios evasivos. No iba a contarle toda la historia a Lisa en medio del pasillo de los cereales. Pero de camino a casa pensé en lo que me había dicho. Jack y Sarah vivían con mis padres. Sarah estaba embarazada. Jack seguía luchando con el trabajo y el dinero, y mis padres estaban lidiando con todo eso. ¿Me sentí culpable? Tal vez un poco, pero sobre todo, me sentí aliviada de que no fuera mi problema resolverlo. Había tomado la decisión correcta al comprar mi casa. Había tomado la decisión correcta al arreglarla como yo quería. Había tomado la decisión correcta al no dejar que se mudaran conmigo. Y definitivamente tomé la decisión correcta al instalar ese sistema de seguridad y presentar esa denuncia policial cuando Jack cruzó la línea. Mi casa sigue siendo hermosa. Todavía me encanta volver a ella todos los días.
Todavía me siento orgullosa cuando miro a mi alrededor y veo lo que logré y no tengo que compartirlo con nadie con quien no quiera compartirlo. Algunas personas podrían pensar que eso me hace egoísta o mala, pero ¿saben qué? No me importa. Trabajé duro por lo que tengo y tengo todo el derecho a protegerlo. Mi familia tomó sus decisiones y yo tomé las mías. No soy responsable de arreglar sus problemas ni de dejar que se aprovechen de mí solo porque compartimos algo. Me defendí a mí misma y a mi propiedad de personas que pensaban que podían pasarme por encima. Y lo volvería a hacer en un abrir y cerrar de ojos. A veces tienes que elegirte a ti mismo, incluso cuando es difícil, incluso cuando otras personas te llaman egoísta, incluso cuando significa perder relaciones que pensabas que importaban. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te sentiste parte de esta historia, suscríbete para que sigamos creciendo juntos. Recuerda que cada paso cuenta en tu propio viaje. Nos vemos en la próxima parada.